Iglesia, buenos días, buenos días, buenos días y buenos días. Creo que se siente un ambiente de gozo. Bueno, yo lo siento. Yo estaba acá adelante, no pude percibir lo demás, pero me parece que sí. Para quienes no están enterados, algunos de los niños que se subieron acá, los que estaban vestidos de blanco, hacen parte de una guardería. Esta guardería es un programa social de Berea que tiene por objetivo cuidar a los hijos de las personas que venden en las calles, que están en las esquinas, para que esos niños no estén con ellos. Entonces ellos los traen acá y acá se les brinda cuidado a lo largo del día, alimentos y también educación hasta donde se permite. Y bueno, glorificamos al Señor porque esta mañana ha sido de mucho privilegio para los que estábamos allá expectantes a lo que hacían los niños. Me pareció a mí de que muchos estábamos más concentrados en lo que ellos estaban haciendo que en la alabanza. Así que qué bueno que después tuvimos un tiempo ya para nosotros y para estar más enfocados en lo que es. Así que, habiendo glorificado a nuestro Señor, ahora quiero que abramos nuestras Biblias en el libro de los Hechos, capítulo número 5. Vamos a leer el verso número 42. Hechos 5, 4, 2. Antes de darnos a la lectura de este texto, les invito a que oremos. Si hay personas que no se han logrado ubicar, adelante veo todavía sillas por ocupar, pueden ir sentándose y oremos entonces al Señor mientras nos disponemos completamente. Bendito Dios, Padre, Redentor, grande, digno, lleno de toda gloria y a quien exaltamos por los siglos de los siglos. Como pueblo, como tu pueblo, Señor, no podemos hacer menos que eso, que gozarnos en la alabanza, que deleitarnos en ti, que contemplar tu hermosura, contemplar tu grandeza y estar agradecidos porque te has placido de llamarnos a ser parte de tu redil. Gracias por tu buena intención para con nosotros, porque pudieses habernos ignorados, hombres y mujeres tan pequeños como los que aquí estamos presentes, pero mi Dios, en tu soberanía te plació anunciarnos tu palabra algún día y atraernos con cuerdas de amor, y por tal hoy vivimos agradecidos y hoy podemos proclamar de que hay uno que vive y reina para siempre y que vive y reina en nuestros interior como tu templo, Señor. Hoy te pido que dispongas a tu iglesia para que tenga a bien el estar atenta a tu palabra y que pueda ser edificada a través de ella, mi Señor. Te pido, mi Señor, que en este momento tu presencia haga que haya un aire de reverencia en este lugar, de tal manera, Señor, que podamos asir lo más que podamos tu mensaje, Señor, y vivirlo en la medida de nuestras posibilidades. Te honro, Padre bueno, y te alabo. En tu presencia estamos, Espíritu de Dios. Amén. Amén. Hechos 5:42 dice de la siguiente manera: y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y de predicar a Jesucristo. Lucas introduce este libro con la mención acerca de ¿a quién lo dirige? Dice Lucas en el libro de Hechos, Lucas es el autor de Hechos, capítulo 1, verso 1 dice: en el primer tratado, oh Teófilo. Teófilo es el receptor de este libro. La palabra Teófilo parece significar uno que es amado por Dios o uno que es amigo de Dios. Y pensaba en esta expresión, en este nombre, y creo que nosotros podemos ser los receptores de esta carta y con total propiedad decir: somos unos teófilos, somos amados de Dios y por tal a Él le ha dado su soberana gracia darnos este libro para que podamos en él encontrar un cúmulo de tesoros. Hace varios domingos, meses quizás, he venido exponiendo algunos textos de este libro y tomando de él lo mejor y lo más apropiado. Hoy deseo hacer lo propio con el texto de Hechos 5:42,
Pero antes de detenerme allí, quiero llamarles a considerar que meditemos un poco sobre el propósito por el cual Lucas escribe a Teófilo, a los Teófilos. Y si vemos los primeros versículos, nos damos cuenta de que hay un epicentro. Ese epicentro de Lucas es Cristo. Cristo es el autor de este libro, no material, pero sí intelectual de este libro, como el que inspira a Lucas a hacerlo. Y Lucas habla sobre la vida de Cristo, la enseñanza de Cristo, la obra de Cristo, la muerte de Cristo, la resurrección de Cristo y la ascensión de Cristo. Eso lo hace a través del Evangelio de Lucas y el libro de Hechos, que ahora estamos leyendo. Pero si nosotros avanzamos un poco más, nos encontramos que los discípulos del Señor, a lo largo de todo el libro, se mantuvieron en una actividad constante, que puede ser bien trazada y delimitada. Y esa actividad constante, continua, fue la predicación del Evangelio de salvación en Cristo, su Señor y nuestro Señor. Así que hoy, en esta mañana, vamos a tratar, meditar, reflexionar, estudiar este propósito. Era su propósito, el propósito de los cristianos del primer siglo, el propósito de los cristianos de Jerusalén. Les llamaré a que nos hagamos de este propósito como también el nuestro. Les llamaré y les impulsaré a la necesidad que tenemos de predicar el Evangelio de Cristo, y esto por causa de la gloria de nuestro Señor. Jesús es uno que fue exaltado, que es exaltado y que será siempre exaltado. Algunas veces nosotros pensamos acerca de las razones por las que hablarle a algunas personas de Jesús, y seguro que si hacemos un sondeo, algunas de sus respuestas van a ser: ¿por qué debo predicar y anunciar a Jesús? Primera razón, quizás es una demanda bíblica, con lo cual estoy de acuerdo. Debes anunciar a Cristo porque es una demanda, es un acto de obediencia. Segunda razón, quizás que venga a tu mente, es que debemos anunciar a Cristo por causa de la perdición en la que vive la humanidad. Y podríamos ahora traer en este momento noticias y noticias de cómo el mundo vive en un estado de degradación y decir: ellos necesitan a Cristo definitivamente. Quizás también se te ocurre que debemos predicar a Cristo porque si no les espera un destino eterno separado de Él. Y es una razón válida. Quizás otra razón válida también es predicar a Cristo porque habrá un día del juicio donde Dios derramará de su ira hacia todos aquellos que le rechazaron. Creo que es muy válida. Sin embargo, mi punto hoy es que la razón primaria que debe mover a la iglesia y a ti como cristiano a predicar a Jesús es Cristo mismo. Es ver al Cordero exaltado, glorificado, magnífico en santidad, lleno de toda grandeza, y decir: ese es a quien sirvo, y debe ser anunciado a todas las naciones. Ciertamente las naciones necesitan a Cristo porque están perdidas, porque van en un camino eterno sin Cristo, pero nuestro objetivo primario es presentarles a ellos un camino de salvación que solo lo hallarán en Jesús. Hay un autor, pastor y misionero llamado Oswald J. Smith. Él escribió un libro llamado Pasión por las Almas, y él comparte lo que es un lema misionero para muchos misioneros cuando van a otros países o lugares a compartir de Jesús. Él dice: la suprema tarea de la iglesia es la evangelización del mundo. Y a lo largo del libro él trabaja y trata cada una de estas palabras. Él dice: la tarea de la iglesia es esto, y dice: la tarea significa que la iglesia tiene una deuda con el mundo suprema, porque no hay ninguna otra cosa más importante para la iglesia que predicar a Jesús. ¿Debemos construir templos? Sí. ¿Debemos organizar eventos? Quizás. ¿Debemos
formar y crear orfanatos y lugares para las personas que adolecen o tienen muchas necesidades? Sí. ¿Debemos mejorar y hermosear los templos? Sí, pero esa no es la razón primaria por la que nosotros existimos. Todas esas cosas pueden no estar y aún así la iglesia seguir siendo fiel a su Señor. Porque su llamado primario es presentar a aquel que antes te fue presentado a ti y que por su gran amor hoy obtuviste redención. Mis hermanos, cuando nos detenemos y vemos la vida de los cristianos de Hechos, nos damos cuenta de que ese era su pensamiento. Nos preguntamos, volviendo a Hechos 5:42, cuando Lucas dice de que ellos predicaban, enseñaban y predicaban a Jesucristo, pregúntense, ustedes mismos, o al de lado, o cuando estén en la casa, pregunten a sus conocidos y familiares, pregunten a la iglesia, pregunten a sus hermanos. Cuando tú tienes en tu mente la palabra de Jesucristo, el anuncio del Evangelio, ¿en qué piensas? ¿Qué piensas de Jesús? ¿Qué es Cristo para ti? ¿Cristo es uno que fue colgado en un madero y que sigue estando allá? ¿O Cristo vive continuamente? ¿O tú vives continuamente ante la presencia de tan grande Salvador? Cuando tienes un obstáculo para presentar a Jesús, ¿piensas en Jesús en ese momento o en la persona o en ti? No puedo, me da pena o cualquier otra razón. Porque si tu pensamiento es ocupado por Cristo, te aseguro que todo será mejor, más fácil. Porque este ser grande y maravilloso que está aplastando tu corazón con su presencia, te dará el fuego de amor por Él y hará que tú no puedas callar. Que aunque te cueste, dirás como Jeremías, yo quise sufrir ese fuego. Cuando Jeremías no quería hablar más de juicios, Señor, ya no más juicios. Él dijo, yo quise callar, pero no pude, porque algo dentro de mí no me dejó. Cristo hará eso en ti, cuando tu pensamiento, tu corazón y todo de ti sea ocupado por Él. Vemos que en el libro de Hechos, capítulo tras capítulo, encontramos a los cristianos predicando, evangelizando e enseñando. Ese era su norte, ese era su rumbo, ese era su propósito. Vendían las casas y hacían cosas que nos parecen ajenas a nuestro pensamiento, pero todo tenía un propósito. El propósito era claro. Mi Cristo, diría Paul Washer, mi Cristo debe ser predicado. Yo no me puedo cansar. Hay un lugar en donde Cristo no ha sido anunciado. ¿Cómo podré desmayar ahora? Quiero, en este corto tiempo que sigue, responder a 4 preguntas que nos ayudarán en la comprensión de lo que ahora les llamo a meditar. Vamos a leer paso a paso Hechos 5:42 y responderemos a 4 preguntas que han sido antes resueltas en este pasaje. La primera pregunta que quiero responder es a la pregunta: ¿qué hacían los cristianos de Hechos? ¿Cómo se comportaban? La segunda era: ¿a quién predicaban? Aunque me parece que la respuesta ya ha sido dada con anticipación. En tercer lugar, quiero responder a la pregunta: ¿cuándo? Y finalmente responder a la pregunta: ¿y dónde? ¿Dónde? ¿Dónde es mi lugar para predicar? ¿Dónde es mi lugar para enseñar? Pero a su vez quiero dividir estas 4 preguntas en 2 grandes secciones. Las primeras 2 preguntas las voy a englobar dentro de la sección el significado del pasaje, y las 2 últimas serán la aplicación del pasaje. Así que quiero que puedan acompañarme en este viaje que haremos en este momento, y para ello comencemos primero con la palabra o la pregunta o interrogante: ¿cómo? ¿Cómo se comportaban ellos? ¿Qué hacían los cristianos en el primer siglo?
La pregunta es respondida en el texto. Dice que ellos no cesaban de enseñar y predicar. Esa era su ocupación. Amados míos, querida iglesia, hace un tiempo atrás existió un predicador que post-mortem, es decir, luego de que murió, se le dio el título de Crisóstomo. Él era llamado Juan Crisóstomo. Era un predicador que a todas luces atraía a la gente. Pero piensen en el título que se le dio a él. Crisóstomo significa boca de oro. Significa uno que tiene en sus labios un tesoro. Yo afirmo, queridos, que lo que se dijo de Crisóstomo se debe decir de cada cristiano que anuncia la palabra de Dios. Cada hombre y cada mujer que predica a Cristo es una boca de oro, porque es Dios empleando tus labios para Él depositar su mensaje y atraer a otros a su verdad. Entonces, hoy podemos tener a muchos Crisóstomos en este tiempo. La iglesia del Señor tiene en sus labios un gran baluarte. Amados, úsenlo conforme al llamado que Dios nos ha dado. Estos labios sirven más que para comer, pero no dejen de comer, a menos que vayan a ayunar. Estos labios sirven más que para degustar cosas. Sirven para hablar de tu Señor. Hay dos palabras que utiliza Lucas respecto a lo que ellos hacían. La primera palabra es enseñar. Es una palabra cuyo significado implica instruir. Y escúchame, lo que esto supone. Esta palabra enseñar viene del griego didasco, que significa instruir. Escúchame. Cuando ellos predicaban a Cristo, ellos no decían: Cristo te ama, amado amigo. Dios hizo un gran propósito para tu vida. Le daba la palmita y se iba. Ese no era el mensaje del Evangelio. Eso es un mensaje completamente superficial, diluido, incompleto. Ese no es el Evangelio. La palabra significa que ellos se sentaban a instruir a los demás. Y aquí hay un gran mensaje. Yo deseo que pienses en ti mismo, porque esto significa que ellos tomaban tiempo, buscaban una silla, visitaban a aquel que no conocía a Jesús y le dedicaba tiempo. Se sentaban y hablaban con él. Amados, ¿cuánto tiempo gastas tú en eso? De hecho, siquiera alguien es digno de tu tiempo, con tantas ocupaciones, tantas cosas por hacer. ¿Cómo pudieses tú gastar tiempo en esas cosas? Pues créanme que estos hombres no estaban desocupados, pero habían desocupado su corazón para dedicar tiempo al otro. Hoy en día el tiempo es un recurso valiosísimo, lo sé, pero es de mucho valor que tu tiempo sea bien invertido. De hecho, Pablo lo dice: usando bien el tiempo, nos llama a usar bien el tiempo. Amados míos, usen su tiempo en lo que es duradero. Hagan tesoros donde la polilla y el orín no corrompen. Sus palabras pueden ser empleadas por Dios para levantar a otro. Muchas veces pienso, cuando dialogo con personas que tienen tantos problemas, digo: Señor, ¿yo qué voy a decir? ¿Cómo puedo resolver tantas dificultades en la vida de esta persona que ahora está aquí frente a mí? Pero pienso en esto: yo no puedo, Señor. Solo hay una cosa que puedo darle, es a ti, Jesús. Solo puedo anunciarles a ti y ya tú sabrás cómo haces lo demás. Amados míos, si hay algo que tú puedes darle al mundo, es la causa de Cristo. Tú puedes hablarle a ellos de tu Señor. No tienes que resolver todas las situaciones. Si nos enfocamos solo en resolver la deficiencia social, la falta de educación, las personas sin coberturas en su salud, nos ahogaremos. Nuestro mensaje debe ser eso, pero principalmente Cristo es quien resuelve cada una de esas necesidades, escúchame, a su manera.
porque tú puedes estar aconsejando de una manera y Dios tener en su corazón un sentir diferente para esa persona. Así que en primer lugar, nuestros hermanos predicaban. Y esta palabra predicar, enseñar significa instruir, predicar viene de la palabra griega que significa evangelizo. No se compliquen, eso significa que ellos evangelizaban. Ellos anunciaban el evangelio. Ahora, ustedes se preguntarán, es que no todos tenemos las destrezas para ello. Dirán ustedes, no todos tenemos la sabiduría para presentarlo. Debo responder mostrando una salida a ello. Y es que en Hechos, capítulo 4, verso número 31, los cristianos tenían una gran dificultad, y es que estaban siendo perseguidos. Ellos comenzaron a orar al Señor, y lo que pasó en el verso 31, seguro ya lo habrán escuchado muchos de ustedes, dice que cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló. Bueno, no llamemos eso a este lugar, por favor. Estamos muy sugestionados con Venezuela. Pero allá tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo. ¿Y qué pasó luego? Luego que oraron, luego que fueron llenos del Espíritu Santo, dice que ellos entonces hablaban con denuedo. Hablaban con denuedo. Amados míos, no puedes tener denuedo si no tienes una vida en oración. No puedes tener denuedo si no tienes una vida sumergida en las Escrituras. Yo les entiendo a muchos que dicen, sé poco, pero mi pregunta es, ¿y qué tanto lees? Porque si sabes poco, es probablemente porque lees muy poco. No entiendo, amado hermano, el Espíritu Santo ha de iluminarte. Ora a Él para que te dé el discernimiento de entender su palabra, pero que no tengas una excusa, porque si Cristo ha redimido tu alma, eso lo hizo a través de alguien que quizás también tenía tus mismos temores, pero que fue empleado por el Señor y por su bendita gracia y en su plan eterno, salvarte y arrastrarte a Él a través de la predicación de uno también quizás incapaz, porque tú no eres un incapaz obediente. Deberíamos serlo todos. Deberíamos serlo. La parte de la historia de mi conversión, yo se las he contado a muchas personas. Una vez más la van a escuchar. Cuando entré a la universidad, tenía muchas falencias económicas, así que busqué cierta persona que tuviera recursos y visualmente vi a alguien que parecía tener algo de recursos, así que muy atrevidamente quise hacer amistad con esta persona por ello, porque tenía un celular de último modelo y parecía que tenía recursos. Yo carecía de ellos, así que me hice amistad con esta persona y resulta que esta persona era cristiana, yo no sabía. Era un cristiano muy extrovertido pero tímido para presentar el evangelio, así que él hizo una sola cosa, me invitó a su iglesia. Yo por vergüenza tuve que decir que sí. Hágame el favor, este hombre estaba bendiciendo mi vida, me invitó a la iglesia y allá en ese culto Dios me arrastró y no me ha soltado y me tiene por su gracia sirviéndole. Este hermano del cual les hablo, que por cierto aún somos amigos, fue una amistad inicialmente un poco tóxica de mi parte, pero somos amigos aún. No tenía valor para anunciarme a Cristo. Yo de hecho ni siquiera sabía que era cristiano. Pasé mucho tiempo con él, de verdad, estudiando. Y él no mostraba por ningún lugar a Cristo. No lo pude deducir. Pero un día me invitó a la iglesia, por eso me extrañó. Resultó que era cristiano. Bueno, él era un cristiano de valor. Yo no lo entendía, lo entendí después. Pero me invitó a la iglesia. Mis hermanos, lo que quiero decir con esto es que nosotros podemos y tenemos a nuestras manos un sinnúmero de cosas que podemos hacer para que otros escuchen el evangelio. Lo repetiré, ustedes tienen en sus manos un sinnúmero de recursos que quizás desconocen, que pueden emplear para la gloria de la predicación del evangelio y para la exaltación del hombre y el ser y el Cristo y el Dios a quien ahora servimos. Ellos, y es la segunda pregunta que debemos responder, los cristianos de Hechos, ¿a quién anunciaban? ¿Quién era el foco de su mensaje? Parece obvio, quizás alguno de ustedes diga, pero ya lo has dicho a lo largo de todo el tiempo que llevas allí. Déjenme recalcarlo.
Dice que ellos predicaban al final del versículo a Jesucristo. Uno que tiene nombre de hombre y nombre de rey. Ese era el nombre que ellos anunciaban y que proclamaban. Uno que vertió su sangre y por cuenta de ese derramamiento se hizo a través de él un nuevo pacto con nosotros, porque se requería derramamiento de sangre y la muerte de él para que pudiéramos entrar nosotros en el deleite de un pacto de gracia. Cristo es ese hombre. Y aquí voy a tener un momento porque quiero explicar la razón del título del mensaje, que es Con vestidos rojos. Acompáñenme por favor a Isaías capítulo número 63 y leeré para ustedes, si acaso llegan a tiempo, me acompañan entonces, los primeros 4 versículos. Vamos a ver que aquí se está hablando de uno que tiene ciertas cualidades. Verso 1, Isaías 63. Pregunta Isaías: ¿quién es este que viene de Edom, de Bosra, la capital de Edom, con vestidos rojos? Este, hermoso en su vestido, que marcha en la grandeza de su poder. ¿Quién es? ¿Quién es? Pregunta Isaías, y él responde: yo, el que hablo en justicia, grande para salvar. Verso 2, pregunta Isaías: amado mío, tú quien hablas en justicia, quien eres grande para salvar, dime, ¿por qué es rojo tu vestido y tus ropas como del que ha pisado un lagar, como del que ha pisado uvas? Verso 3, él responde: quiero decirte, él dice, he pisado yo solo el lagar, nadie me acompañó. Es lo que significa. Y de los pueblos nadie había conmigo. Los pisé con mi ira y los hollé con mi furor. Y escuchen la razón por la cual su vestido era rojo y su sangre. Las uvas, el lagar, representan a personas, a pueblos, y su sangre salpicó mis vestidos y manché todas mis ropas. Verso 4, porque el día de la venganza está en mi corazón y el año de mis redimidos ha llegado. Este texto quizás es un poco atrevido, diciente, fuerte, gráfico. Dios representado ahora en un hombre vestido con vestiduras rojas, dice: la razón por la que mi traje ha sido manchado de rojo es porque he ido a ejecutar la venganza sobre las naciones por causa, verso 3, de mis redimidos. Si yo diera continuidad en la razón por la cual Dios hace esta descripción, seguramente generaría temor en quienes me escuchan, porque el día de la venganza del Señor es un día temible, porque dura cosa es caer en las manos del Dios Altísimo. Sin embargo, lo que deseo expresar con esto es que, aunque esto es una realidad, esta no es la causa por la cual ustedes y yo debemos anunciar a Cristo. No porque Dios va a ejecutar su juicio, sino porque Dios en gloria merece ser anunciado. Que los pueblos y las naciones y tus vecinos y los de al lado y los del frente se enteren de que hay un Cristo redentor que vive, va a juzgar al mundo con justicia, y aquellos que le rechacen tendrán un lugar apartado en donde nadie quiere estar. Sin embargo, antes de eso, entérate: yo anuncio a Cristo porque Él merece ser anunciado. Cristo es tan grande como yo no hablar de Él, como tú no hablar de Él. Cada vez que tú te sientas, abres tu Biblia y a otro le predicas el mensaje de salvación, ¿sabes qué estás haciendo?
Estás adorando a Dios, estás adorando a Cristo, porque estás diciendo, mi Rey, yo necesito que esta persona sepa de ti. Sí, para que él sea salvo. Sí, para que haya menos perdidos en este mundo. Sí, para que no vaya al infierno. Sí, para que el día de venganza no venga sobre él. Pero más allá de eso, para que esta personita, o para que en esta personita, tu presencia refulge a las naciones. Estos dos primeros interrogantes que he definido como el significado del texto, espero que dejen muy en claro el propósito que nos reúne en este momento y mi propósito para con ustedes: anunciar y exhortar a que hablen de Jesús. Sin embargo, o mejor no usar esa conjunción, consecuencia de esto es que podemos ahora ver cómo aplicamos esto, y el mismo texto nos los explica, y allí responderemos a las últimas dos preguntas. ¿Qué he de hacer con este mensaje? ¿Y ahora qué? Así que la primera pregunta que hemos de responder tocante a la aplicación es: ¿cuándo debo anunciar a Cristo? Verso 42 dice, y ellos, ¿saben quiénes eran esos ellos? ¿No se los he dicho? Antes lo he hecho, hoy les recuerdo. Estos ellos, o estos todos, eran aquellos que antes habían estado en la cárcel, aquellos que antes habían sido azotados. Piensen en esto. Vamos a ilustrar algo. Dios nos guarda a todos. Imagínense lo siguiente. Salimos de este despacho, de este lugar, de este recinto, y resulta que en la esquina vemos una persona consumiendo alguna sustancia y nos acercamos a él a hablarle de Jesús. Ay, estoy avivado. Ese mensaje caló en mi corazón. Voy a hablarle de Jesús. Y resulta que llegas allá y él te recibe con una puñalada. Te llevan al hospital, te operan. ¿Qué haces después? ¿Volverías a predicar a esta persona? ¿Volverías a esa esquina a predicar a esta persona? Mis hermanos, la respuesta es sí. Ellos habían sido azotados, habían sido ultrajados, los habían arrastrado del templo a la cárcel, y luego dice que ellos estaban otra vez en el mismo templo donde habían sido apresados. Hay un hermano, amigo, él es pastor y tiene un lugar de rehabilitación para personas con adicciones. Su nombre es Dani. Hace varios meses atrás él estuvo en la clínica donde trabajo y fui a visitarlo, a enterarme un poco acerca de lo que pasaba con él. Él me dijo, ellos tienen un carro y se van para los lugares en donde expiden drogas y llegan a los muchachos y les dicen que si quieren ir a un centro de rehabilitación, ellos los llevan en el carro y se los llevan para allá. Esto no es secundado por ningún gobierno, es algo completamente altruista y cristiano, más bien decir. Y llegó a un lugar, y este ejemplo que yo les he estado dando realmente es lo que a él le pasó. Llegó a un lugar y le predicó a una persona, estaba bien elevada en su consumo y lo apuñaló, literalmente. Eso ocurrió acá. Le sacó la navaja, pero no se fue, se quedó ahí. Navaja no, un cuchillo. Se quedó allí. Dani, con la mano acá, le dijo a esta persona, súbete al carro y vete conmigo, porque si te quedas aquí te van a matar. Porque el lugar en el que estaba era un lugar en donde muchas personas habían sido rehabilitadas o habían pasado por ese lugar y lo conocían y lo estimaban mucho. Realmente el hombre del que hablo es un hombre maravilloso. Súbete al carro porque si te quedas aquí te van a matar. Y se fue en el carro con él, el que lo acabó de apuñalar. Fueron a la clínica, Dani se quedó allá y al muchacho lo llevaron para el centro de rehabilitación. Y estando allá, lo operaron, lo intervinieron. Gloria a Dios, que eso es un milagro, son cuchillos. Entró y no le perforó ningún órgano. Lo limpiaron, lo revisaron y tú estás bien. Se quedó un tiempo internado en la clínica y luego hablábamos de eso. Y yo le decía, es que Dios es muy maravilloso, porque a lo que otros mata, a los cristianos los hace más fuertes. A los cristianos los sostiene y les da un mayor impulso para predicar. Y a ellos les pasó esto, a los cristianos de Hechos, cuando dice que todos los días predicaban, vivían ese contexto, vivían un contexto de persecución, de, diríamos hoy, hostigamiento,
No, ¿cómo es la palabra que se suele usar? Ay, no la tengo. Bueno, la palabra que se utiliza en los colegios mucho para los niños cuando son bullying. Bueno, ellos tenían un bullying tremendo. No les importaba. Cristo era más grande que eso. Ellos sabían que en Cristo podían sobreponerse a lo que sea y que su nombre debía ser proclamado, anunciado, predicado, enseñado en todo lugar. A la pregunta, ¿cuándo? La respuesta es en todo tiempo. ¿Cuándo debo predicar? La respuesta es hoy, que es domingo, y mañana, que es lunes. Este mes, que es julio, pero también en agosto y en septiembre y así. Todos los meses, todos los días. Ese debe ser tu impulso, tu espíritu, tu deseo, tu anhelo continuo. Y finalmente, la última pregunta de la aplicación. ¿Dónde hacían ellos esto? ¿A dónde iban ellos a predicar? Es que yo no tengo un lugar a que predicar. Mi familia ya es cristiana. El texto dice que ellos lo hacían todos los días, es decir, enseñaban y predicaban a Jesucristo en el templo y por las casas. Respuesta: ¿dónde debes predicar? En privado y en público. A una multitud como a una persona. Debes hacerlo en la iglesia, pero también afuera de ella. No hay un lugar, y esto es lo maravilloso del Evangelio, no hay un lugar donde el Evangelio no pueda entrar. A la larga, Dios termina permeando toda puerta e introduciendo el Evangelio. ¿Habrán escuchado? Quizás no. Hablar acerca de el hermano André. Es la historia de un preciado hermano del pasado que fundó lo que hoy se conoce como Puertas Abiertas. Lo pueden buscar en YouTube. Ellos tienen una plataforma en la que hablan acerca de los cristianos perseguidos en todo el mundo. Ellos, como ministerio, funcionan ayudando a nuestros hermanos. Escúcheme, nuestros hermanos, tus hermanos y los míos, que viven en lugares donde no les es permitido reunirse como lo estamos haciendo. Y ellos le llevan Biblia y demás. Creo que alguna vez he hablado del hermano Andrés, de las historias maravillosas de cómo él introducía Biblias de manera sin que lo percibieran en los lugares donde no era propio hacerlo. Amados, escúchenme. Iglesia, escúchenme. ¿Qué debes hacer? Predicar a Cristo. ¿Cuándo? Todos los días. ¿Dónde? En todo lugar. Al de la tienda, al vecino, al vendedor de la calle, donde compras la ropa, al taxista, al que se sentó contigo al lado del bus, al de tu trabajo, a aquella persona que no te quiere hablar, al que te cae bien, y espero que estos sean pocos, al que no te cae bien. Todos deben ser permeados por la bendita palabra, porque solo hay una palabra, amados, que puede derretir y transformar. Por eso el Salmo 19 dice que tu palabra es perfecta, convierte el alma. Amados míos, si hay algo que va a cambiar el mundo, es la predicación del Evangelio. Esta es una tarea inconclusa. El mundo no es completamente rescatados porque nosotros somos, espero no ofenderles, negligentes. Hace mucho tiempo, y ya voy terminando, en la iglesia en la que el Señor utilizó para llamarme a él, el pastor se llamaba Roberto, todavía vive. Él hacía un ejemplo, él pensaba y nos expresó su meditación. Él decía: yo he pensado mucho, estas son sus palabras, en la venida del Señor, y me he dado cuenta que la venida del Señor está más lejos o más cerca dependiendo de nosotros. Porque él decía, si Jesús dijo en Mateo que y será predicado el evangelio del reino en toda nación y entonces vendrá el fin, ¿quiénes son los encargados de llevar el evangelio? Pues conózcanlo, ustedes. Así que si Cristo no ha venido, es por ustedes. Estoy hablando de sus palabras, ¿no? Esa es su expresión. Pero también quiero hablarles a ustedes de esa misma manera y a mí. Si Cristo no ha venido, es porque no hemos cumplido la comisión de llevar el evangelio.
Ahora pensamos en otras naciones, pensamos en China, pensamos en Corea del Sur, pensamos en Sudán, pensamos en Nigeria, donde tantas personas mueren. Sí, debemos hacerlo, mis hermanos, y debemos ser una iglesia más misionera, más evangelizadora. Pero esto es un mensaje más que general, es un mensaje más bien particular. Tú y yo debemos hacerlo, tú y yo, porque dice y se estableció, y Romanos así lo afirma, capítulo número 10, el versículo número 17 de esta carta. Pablo lo dijo de esta manera: la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Pero el versículo 14 dice: ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? Querida iglesia, ¿y quién debe predicar? Es la pregunta. ¿El mormón, el musulmán? ¿Quién debe predicar de Jesús? ¿Quién tiene el apelativo y el adjetivo de cristiano? ¿Hay algún cristiano aquí? No levanten la mano, es una pregunta retórica. Esos que se hacen llamar cristianos anuncian a Cristo, porque de otra manera el mundo seguirá en la sombra. Y no solo el mundo, sino que el nombre de nuestro Señor Jesús seguirá siendo ensombrecido por la opacidad de una vida que no está abogada en el anuncio de las buenas nuevas de salvación en Cristo Jesús, nuestro Señor. Así que finalmente, amados míos, 3 exhortaciones finales. Pero antes quiero rememorar, resumir lo que he intentado decir. Cristo, el exaltado en gloria, el Cordero sin mancha, el Señor de la iglesia y tu Señor, quien propicia salvación y tras una muerte ignominiosa saldó la brecha del pecado, Él y solo Él es el centro del Evangelio y la motivación primaria de la iglesia en su tarea suprema de evangelizar al mundo. Para otro momento será la descripción de lo que supone la palabra evangelio, que tiene muchas connotaciones. Sepan ustedes que evangelizar implica proclamar que la fe en Cristo trae salvación, llamar al arrepentimiento a las naciones, y que mediante el influjo de la gracia del Espíritu Santo en los corazones, mediante su gracia, entonces los hombres son rescatados de la muerte, son rescatados del castigo y tienen una nueva vida en Cristo. Y en ellos la obra del Espíritu Santo les aplica redención. Y entonces vienen a ser una nueva criatura, vienen a tener un nuevo pensamiento, una nueva vida, vienen a tener unos nuevos deseos. Y esos deseos son alineados al propósito de Dios y en gratitud viven para Él. Es parte de lo que supone la predicación del Evangelio. La predicación del Evangelio no es solo tu mejor vida te espera. La predicación del Evangelio es tu pecado te está llevando a un lugar en el que realmente no quieres estar. Por lo menos cuando estés allá seguramente no te va a gustar tanto. Pero nuestro mensaje del Evangelio no es simplemente tu pecado te está llevando al camino incorrecto, sino que hay un mejor camino, hay un único camino. No hay otro camino, sino mi Jesús, nuestro Jesús. 3 cosas por decir, para que esto no quede en el aire. Primera exhortación: determina, amado hermano, todos aquellos que me escuchan, determinen cada día con mayor profundidad, nota el énfasis, con mayor profundidad, conocer a Cristo, hasta que por amor a su nombre tú tengas el influjo y no puedas tener ningún obstáculo para anunciarle. Mientras más le conozcas, ¿sabes qué va a pasar? Más improbable es de que te calles. En segundo lugar, determina que cada día de tu vida será agotada o agotado para la predicación del Evangelio. Mis hermanos, que no pase una semana en la que tú no digas: he predicado esta semana, a alguien le he hablado. Mis hermanos, qué lamentable es que pasen días
sin que nosotros hablemos a otros de Jesús. Esto debería ser un karma para nuestro corazón. Esta semana no he hablado a nadie. ¿Cómo es posible que yo pueda sostenerme así? Cristo debe ser anunciado. Es imposible de que ustedes digan que no se encuentren con nadie para predicar, porque siempre habrá alguien para hacerlo. Y finalmente, pongámonos de pie para leer esta última exhortación. Finalmente, determina hoy aceptar la dádiva de vida en Cristo por medio de la fe en su obra y una vida arrepentida. Escúchenme. Lo que ahora llamo, o a los que ahora llamo, ya no es a los que deben predicar a Jesús, sino a aquellos que no tienen a Jesús. Si los que tenemos a Cristo y no lo anunciamos, estamos en un gran lío con Él, ¿qué se queda para aquellos que ni siquiera le tienen? Soy consciente que seguramente me escucharán muchas personas que no tienen a Jesús. Mis hermanos, para ustedes también tengo un mensaje. Bueno, yo quiero que sean mis hermanos en la fe, pero eso solamente se puede dar por medio de la obra redentora de Cristo y por el influjo del Espíritu Santo. Este es mi mensaje para ustedes. Hay un rey que ha muerto a un alto costo. Siendo Dios, se hace hombre. Siendo inmortal, muere. Siendo espíritu, toma un cuerpo. Teniendo palabras con poder, habla con mansedumbre y ruega al mundo, como dice Pablo a la segunda carta de Corintios, capítulo número 5, cuando habla del ministerio de la reconciliación. Pablo le dice a las personas y a su iglesia: es como si Dios estuviera rogando por medio de ustedes y le dice al mundo: vengan a mí, reconcíliense conmigo. Ese es el mensaje de salvación de Cristo. Tú puedes reconciliarte con Dios a través de depositar tu fe en un Salvador, en un poderoso Salvador, en un Cordero sin mancha, en un Cordero que fue degollado, en un Cordero que fue inmolado, que fue crucificado, y que por medio de su sangre tú recibes expiación. Ese es Cristo. Cristo es mi mensaje. Cristo debe ser tu mensaje. Oremos al Señor, mis hermanos. Oremos al Señor y que Él nos asista y nos ayude en esto y en todo. Bendito Dios, grande en misericordia